Cuando Dominic Morales recibió una llamada anónima sobre un incidente de discriminación en el Hospital Universitario Regional, inicialmente pensó que sería otro caso de un paciente siendo maltratado. Lo que descubrió fue algo mucho más profundo, una doctora latina siendo confundida con personal de limpieza en su propio hospital. Pero la historia tomaría un giro que nadie, ni siquiera Dominic, podría haber anticipado. El Hospital Universitario Regional era uno de los centros médicos más prestigiosos del estado, con más de 1000 camas, docenas de especialidades y una reputación de excelencia médica. Era donde las familias querían estar cuando enfrentaban emergencias graves. Dominic había estado allí muchas veces para cubrir historias, pero nunca algo como esto. Llegó un miércoles por la tarde, el hospital bullendo con su actividad usual. Médicos en batas blancas caminaban apresuradamente entre consultas. Enfermeras revisaban gráficas en estaciones de trabajo. Familias esperaban nerviosamente en áreas de espera. Todo parecía normal en la superficie. Pero Dominic había aprendido que las historias más importantes a menudo ocurrían en los espacios entre lo visible. Encontró a su contacto una enfermera llamada Patricia, esperándola cerca de la cafetería. «Gracias por venir», dijo Patricia en voz baja. «Lo que pasó ayer fue inaceptable». «Cuéntame todo», dijo Dominic sacando su libreta. «La doctora Catalina Mendoza es una de nuestras cirujanas cardiotorácicas principales. Ha trabajado aquí durante 12 años. Ha salvado cientos de vidas. Es brillante, dedicada y extremadamente respetada por sus colegas». «¿Y qué pasó?». Patricia respiró profundamente. «Ayer por la tarde estaba saliendo de una cirugía de emergencia que había durado 7 horas. Estaba exhausta, todavía con su ropa quirúrgica. Iba caminando por el pasillo principal hacia los vestuarios cuando uno de los guardias de seguridad la detuvo. ¿Por qué?». Dijo que no creía que ella perteneciera allí. Dijo que parecía sospechosa. Le exigió identificación. Cuando ella dijo que era cirujana, él se rió en su cara. Dominic sintió la familiar indignación creciendo. «¿Qué pasó después?». La doctora Mendoza intentó mostrarle su identificación del hospital, pero él dijo que probablemente era falsa. Intentó llamar a su supervisor para verificar, pero el guardia insistió en escoltarla fuera del edificio inmediatamente. Frente a pacientes, frente a colegas, frente a todos. ¿Alguien intervino? Varios de nosotros lo intentamos. Pero el guardia, su nombre es Frank Harrigan, es conocido por ser difícil, especialmente con el personal latino. ¿Esto ha pasado antes?». Patricia asintió tristemente. «No tan dramáticamente. Pero sí, comentarios, suposiciones, miradas, muchos de nosotros lo hemos experimentado». «¿Dónde puedo encontrar a la doctora Mendoza?». «Está en cirugía ahora mismo. Otra emergencia cardíaca. Pero terminará en aproximadamente 1 hora. Te puedo llevar a la sala de espera quirúrgica». Mientras esperaba, Dominic hizo algo de investigación. Buscó a la doctora Catalina Mendoza en línea y lo que encontró fue impresionante. Graduada con honores de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, residencia en cirugía general en el Hospital General de Massachusetts, fellowship en cirugía cardiotorácica en la Clínica Cleveland, docenas de publicaciones en revistas médicas de prestigio, reconocimientos nacionales por su trabajo innovador en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, y una fotografía profesional que mostraba a una mujer elegante de unos 38 años, con inteligencia evidente en sus ojos y una sonrisa que sugería tanto calidez como competencia profesional. Esta no era solo una doctora, era una de las mejores en su campo. 1 hora después, una mujer entró a la sala de espera. Dominic la reconoció inmediatamente de la fotografía, aunque se veía considerablemente más cansada ahora. Todavía vestía su ropa quirúrgica verde, su cabello recogido en un moño apretado, líneas de fatiga visibles alrededor de sus ojos. «Doctora Mendoza», se acercó Dominic. «Soy Dominic Morales, periodista independiente. ¿Podría hablar con usted sobre lo que sucedió ayer?». Catalina la miró con ojos cansados. «¿Patricia la envió?». «Sí, pero entiendo si no quiere hablar. Sé que ha tenido un día largo». Catalina sonrió débilmente. «Todos mis días son largos. Pero sí, hablemos. Esto necesita ser discutido». Se sentaron en una esquina tranquila de la cafetería del hospital. Catalina pidió café negro, y Dominic notó cómo sus manos temblaban ligeramente, probablemente por fatiga y adrenalina postquirúrgica. «Cuénteme qué pasó ayer», comenzó Dominic. Catalina tomó un sorbo de su café antes de responder. Acababa de terminar una cirugía de bypass coronario de emergencia. El paciente era un hombre de 54 años que había llegado en ambulancia con un ataque cardíaco masivo. La cirugía fue complicada, duró 7 horas, pero lo salvamos. ¿Cómo se sintió después? Exhausta, aliviada, hambrienta. Necesitaba cambiarme de ropa, comer algo y tal vez dormir 20 minutos antes de revisar a mis otros pacientes. Y entonces,
Estaba caminando por el pasillo principal hacia los vestuarios, todavía con mi ropa quirúrgica, que estaba manchada con sangre del procedimiento. Mi identificación colgaba claramente de mi cuello. Mi nombre, mi fotografía, mi título, todo visible. ¿Qué pasó cuando el guardia la detuvo? Catalina cerró los ojos brevemente, como si revivir el momento fuera doloroso. Me agarró del brazo, físicamente. Me detuvo y me dijo, «Oye tú, ¿qué haces aquí? No disculpe señora, o puedo ayudarla. Solo, ¿qué haces aquí?» Como si no perteneciera. ¿Qué le dijo? Le dije que era cirujana, que acababa de salir de una operación. Le señalé mi identificación, pero él apenas la miró. Dijo, «Claro que sí, y yo soy el presidente. Personal de limpieza no debería estar deambulando por los pasillos en horas de trabajo». Dominic escribió cada palabra, su indignación creciendo. «Personal de limpieza», repitió Catalina, su voz temblando ligeramente. Asumió que porque soy latina, porque mi apellido es Mendoza, debía ser personal de limpieza. No podía posiblemente ser cirujana. «¿Qué hizo usted?» Intenté mantener la calma, intenté explicarle quién era, pero él me interrumpió. Dijo que había tenido problemas antes con gente como yo merodeando por el hospital. Dijo que iba a escoltarme afuera, y nadie intervino. Algunas enfermeras intentaron. Patricia fue una de ellas, pero él las ignoró. Dijo que estaba haciendo su trabajo, que estaba protegiendo el hospital. ¿Protegiendo el hospital de qué? De una cirujana que acababa de salvar una vida. Catalina sonrió amargamente. Exactamente, pero en su mente, él no veía a una cirujana, veía a una mujer latina en ropa quirúrgica manchada de sangre y asumió lo peor. ¿Cómo se resolvió la situación? Mi supervisor quirúrgico, el doctor Patterson, pasó por allí. Él le gritó al guardia, explicó quién era yo. Solo entonces el guardia retrocedió, pero ni siquiera se disculpó, solo dijo que estaba haciendo su trabajo y se alejó. ¿Cómo se sintió? Catalina se quedó callada por un largo momento, humillada, enojada, cansada, no solo físicamente cansada por la cirugía, sino cansada de esto, cansada de tener que demostrar constantemente que pertenezco, cansada de que la gente asuma que no puedo ser doctora porque no me veo como lo que ellos piensan que una doctora debería verse. ¿Ha experimentado esto antes? Constantemente. Pacientes que me confunden con la enfermera, familiares que piden hablar con el doctor real, representantes médicos que me entregan sus tarjetas y luego se sorprenden cuando soy yo quien toma las decisiones de compra, colegas que asumen que estoy aquí por acción afirmativa en lugar de por mérito. ¿Por qué cree que pasa esto? Catalina tomó otro sorbo de café. Porque vivimos en una sociedad que todavía tiene una imagen muy específica de lo que es un médico, especialmente un cirujano cardiotorácico, y esa imagen generalmente es un hombre blanco. Cuando la gente me ve, ven mi piel, mi apellido, y sus cerebros simplemente no pueden computar que podría ser la persona que les abrirá el pecho y les reparará el corazón. ¿Le ha afectado profesionalmente? De formas que probablemente ni siquiera me doy cuenta completamente. He sido pasada por alto para comités importantes. He tenido que trabajar el doble para ganar el mismo respeto que mis colegas masculinos blancos reciben automáticamente. He tenido pacientes que se niegan a ser operados por mí hasta que ven mis credenciales y mi historial de éxito. Pero claramente ha tenido éxito. Sí, pero a un costo. He tenido que ser perfecta. No puedo cometer los mismos errores que cometen mis colegas, porque cuando yo cometo un error, confirma los prejuicios de la gente. Cuando un cirujano blanco comete un error, es solo un error. Cuando yo cometo un error, es porque las mujeres latinas no deberían ser cirujanas. En ese momento una mujer mayor se acercó a su mesa tímidamente. «Doctora Mendoza». Catalina levantó la vista. «Sí, puedo ayudarla. Soy Margaret Wilson. Bypass triple. Los doctores nos habían dicho que probablemente no sobreviviría, pero usted lo salvó». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Quiero que sepa que mi esposo acaba de celebrar el cumpleaños de nuestro primer nieto la semana pasada. No habría estado allí si no fuera por usted. Usted nos dio 3 años más juntos, y espero que sean muchos más». Catalina se levantó y abrazó a la mujer. «Me alegra mucho escuchar eso, señora Wilson. ¿Cómo está él?» «Maravillosamente bien. Hace ejercicio todos los días, come saludable, disfruta la vida, todo gracias a usted». Después de que la señora Wilson se fue, Catalina se volvió hacia Dominic con lágrimas en sus ojos. «Momentos como ese», dijo en voz baja, «son por qué hago esto, por qué soporto todo lo demás». Ha presentado una queja formal sobre el guardia. El hospital está investigando, pero honestamente no sé si importará. Tal vez reciba una reprimenda verbal, y luego volverá a hacer lo mismo con la próxima persona latina que vea. ¿Qué le gustaría que pasara? Catalina pensó por un momento. Me gustaría que el hospital reconociera que esto es parte de un problema más grande. No se trata solo de un guardia,
Se trata de una cultura que permite este tipo de suposiciones. Me gustaría un entrenamiento real sobre prejuicios implícitos. Me gustaría que hubiera consecuencias cuando el personal discrimina. Y me gustaría que otros empleados latinos se sintieran seguros de hablar cuando experimentan esto. Durante los siguientes días, Dominic investigó más. Habló con docenas de empleados latinos del hospital, doctores, enfermeras, técnicos, personal administrativo, y las historias que escuchó fueron desgarradoras. Una enfermera que regularmente era confundida con personal de limpieza. Un médico residente a quien un paciente le dijo que no se veía inteligente como los otros doctores. Una anestesióloga a quien los cirujanos invitados asumían que era la asistente quirúrgica. Un técnico de laboratorio que era seguido por seguridad cada vez que salía del área del laboratorio. Cada historia añadía otra capa a un patrón claro de discriminación sistémica. Dominic también investigó a Frank Harrigan, el guardia de seguridad. Tenía un historial de quejas, principalmente de empleados y visitantes latinos y afroamericanos, pero ninguna había resultado en acción disciplinaria seria. Cuando Dominic publicó la historia, tituló «La doctora que fue confundida con personal de limpieza, discriminación en la medicina». La respuesta fue inmediata y abrumadora. El artículo se volvió viral en horas. Medios nacionales contactaron a Dominic para entrevistas, y crucialmente, cientos de médicos latinos de todo el país comenzaron a compartir sus propias experiencias similares. Médicos Latinos Importan comenzó a trending en redes sociales, pero la respuesta más significativa vino del hospital mismo. 3 días después de que se publicara el artículo, el CEO del Hospital Universitario Regional, un hombre llamado Dr. Robert Chen, anunció cambios importantes. Frank Harrigan fue despedido. Se implementaría un entrenamiento obligatorio sobre prejuicios implícitos para todo el personal. Se crearía un comité de diversidad e inclusión liderado por la doctora Mendoza, y cualquier futuro incidente de discriminación resultaría en consecuencias inmediatas. Pero para Dominic, el momento más impactante vino una semana después, cuando recibió una llamada del paciente que la doctora Mendoza había operado el día del incidente. «Señorita Morales», dijo el hombre, su voz temblando de emoción, «mi nombre es James Rodríguez. Soy el hombre cuya vida la doctora Mendoza salvó hace una semana. Señor Rodríguez, me alegra saber que está recuperándose bien. Gracias a ella, lo estoy. Pero necesito decirle algo. Cuando desperté de la cirugía y me enteré de lo que le había pasado, de que después de pasar 7 horas salvando mi vida había sido tratada como una criminal, me sentí devastado. Entiendo, pero hay algo más que necesita saber. Antes de mi cirugía, cuando me trajeron al hospital, vi a la doctora Mendoza en el pasillo. Estaba con otros doctores, claramente discutiendo mi caso. Y yo asumí que ella era una enfermera. Dominic se quedó callada, escuchando. Cuando me dijeron que ella sería mi cirujana, le pedí a la enfermera si podía tener a alguien más, alguien con más experiencia. Lo que realmente quería decir era alguien que no fuera latina. Su voz se quebró, y ella lo sabía. Sabía exactamente por qué dudaba de ella. Pero ¿sabe qué hizo? ¿Qué? Entró a mi habitación antes de la cirugía. Se sentó junto a mi cama, y me explicó exactamente qué procedimiento iba a realizar, por qué, y cuál era mi pronóstico. Fue paciente, fue amable, fue completamente profesional, y para cuando terminó de hablar, me sentí avergonzado de mí mismo. ¿Por qué me cuenta esto? Porque necesito que la gente sepa que el guardia de seguridad no fue la única persona en ese hospital que juzgó a la doctora Mendoza por su apariencia. Yo también lo hice, y ella me salvó la vida de todos modos. ¿Ha hablado con ella sobre esto? Sí, le pedí disculpas, y ella me dijo que no era la primera vez que había experimentado eso, y probablemente no sería la última. Pero dijo que cada vez que un paciente la dudaba y luego se recuperaba con éxito, era una oportunidad para cambiar una mente. Eso es notable. Ella es notable. Y quiero que su historia incluya esto. No solo el personal del hospital necesita cambiar. Los pacientes también. Yo necesitaba cambiar. Y gracias a ella lo hice. Dominic agregó la historia del señor Rodríguez a su artículo de seguimiento, y generó aún más conversación sobre los prejuicios que los médicos latinos enfrentan no solo de sus colegas, sino también de los pacientes a quienes sirven. 2 meses después del incidente, Dominic fue invitada a asistir a un evento especial en el hospital. La doctora Mendoza estaba siendo honrada con el premio al médico del año. Mientras Catalina aceptaba el premio, Dominic notó algo hermoso. El auditorio estaba lleno de rostros diversos. Doctores, enfermeras, técnicos de todas las etnias y orígenes, todos aplaudiendo a uno de los suyos. Este premio, dijo Catalina en su discurso de aceptación, no es solo para mí, es para cada médico latino que ha tenido que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento.
Es para cada estudiante de medicina que fue disuadido de aplicar porque no se veía como un doctor. Es para cada profesional médico que ha sido confundido con personal de limpieza, o enfermera, o cualquier cosa menos lo que realmente son. Hizo una pausa, sus ojos escaneando la audiencia. Pero también quiero decir esto, estoy orgullosa de donde vengo, estoy orgullosa de mi herencia latina, y si mi presencia aquí como cirujana cardiotorácica, como directora del Comité de Diversidad, como receptora de este premio, le muestra a una niña latina en algún lugar que ella también puede hacerlo, entonces cada momento difícil ha valido la pena. El auditorio estalló en aplausos. Después del evento, Dominic se acercó a Catalina. Ese fue un discurso poderoso. Catalina sonrió. Gracias, y gracias por contar mi historia. Ha hecho una diferencia real. ¿Cómo te sientes ahora, 2 meses después? Todavía cansada, dijo Catalina con una sonrisa. Las cirugías cardíacas no se detienen. Pero también esperanzada. Los cambios que el hospital ha implementado son reales. He visto una diferencia en cómo el personal latino es tratado. Y lo más importante, más personas están hablando. Ya no están sufriendo en silencio. ¿Has sabido algo más de Frank Harrigan? No, y espero no saber nunca. Pero escuché que está trabajando en otro lugar ahora. Espero que haya aprendido algo de esto. ¿Y el señor Rodríguez? Catalina sonrió ampliamente. Está prosperando. Lo vi en su cita de seguimiento la semana pasada. Su corazón está fuerte, y me trajo flores y una disculpa escrita de 3 páginas. No necesitaba ninguna de las dos cosas, pero fue un gesto hermoso. ¿Qué sigue para ti? Más cirugías, más vidas que salvar, y ahora trabajar con el Comité de Diversidad para asegurar que ningún otro empleado latino tenga que pasar por lo que yo pasé. 6 meses después, Dominic recibió un correo electrónico de una estudiante de medicina de segundo año llamada Elena. Querida señorita Morales, decía el mensaje, leí su artículo sobre la doctora Mendoza. Soy estudiante de medicina y he estado considerando abandonar porque un consejero me dijo que las mujeres latinas no tienen lo que se necesita para ser cirujanas. Pero después de leer sobre la doctora Mendoza decidí quedarme. Decidí demostrar que ese consejero está equivocado. Algún día, yo también seré cirujana cardiotorácica. Gracias por contar su historia. Dominic reenvió el email a Catalina con una nota. Otra vida cambiada por tu valentía. La respuesta de Catalina llegó en minutos. No es solo mi valentía, Dominic, es tu periodismo que amplifica estas voces. Es Elena que tiene el coraje de seguir adelante. Es el señor Rodríguez que admitió sus prejuicios y cambió. Todos somos parte de este cambio, juntos. Dominic guardó ese mensaje en su colección creciente, porque en algún lugar había una estudiante llamada Elena que seguiría adelante con sus sueños, y en algún lugar había un paciente llamado James Rodríguez que había enfrentado sus propios prejuicios, y en algún lugar había un hospital que estaba cambiando su cultura, una política a la vez. Y en el centro de todo había una cirujana brillante que se negó a ser definida por las suposiciones de otros, porque así es como cambia el mundo, un acto de dignidad profesional a la vez, una conversación honesta a la vez, una historia documentada a la vez, y Dominic Morales seguiría contando esas historias, porque eso era lo que hacía, era una contadora de historias, y las historias de excelencia profesional, de superar prejuicios, de dignidad mantenida frente a la discriminación, merecían ser contadas.